Muy buenos días iglesia, buenos días amigos y buenos días familia. Un placer saludarles en esta mañana del lunes 7 de agosto. Hoy estamos iniciando una semana más. Hoy es cumpleaños de mi madre. Un saludo para mi mamá, la hermana Leodet Valenzuela, viuda de Flores. Una bendición tenerla a nuestro lado. Gracias a Dios porque el Señor le permite un año más de vida. Bendiciones, mi querida madre. Le amamos mucho. Un placer estar con ustedes, mis amados, en esta mañana. Es un gusto llevar a cabo esta palabra de devoción, una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra de bendición para su vida en este día. Qué bueno que nos acompaña en un devocional más. Hoy estaremos hablando acerca de aprende de la iglesia primitiva, aprende de los primeros cristianos. Quiero que escuche lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, 41 al 47. Dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, 41 al 47. Mis amados hermanos, en la Biblia encontramos varios libros históricos. Mayormente en el Antiguo Testamento, los libros históricos son desde Josué hasta Esther. Es decir, son 12 libros históricos. Pero en el Nuevo Testamento solamente encontramos un libro de historia. Y ese libro es el libro de los Hechos. Pero quizás no podemos visualizar ¿qué historia es la que cuenta el libro de los Hechos si no conocemos el nombre completo del libro? El libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Es decir, mis amados hermanos, que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de la iglesia fundada por Cristo y que continúa por los apóstoles. Nos cuenta la historia de la primera iglesia, la iglesia primitiva o la iglesia naciente. Y esa iglesia tiene mucho que enseñarnos a todos nosotros hoy en día que formamos la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI. Mi amado, la iglesia primitiva era una iglesia perseguida. Una iglesia que crecía en un tiempo donde ser cristiano era tan en contra del imperio, y por lo tanto los cristianos, muchos de ellos, tenían que ser muertos. Era una iglesia que vivía para el Señor y por el Señor, costara lo que costara. Aún su propia vida ellos daban por la causa de Cristo. En el año más o menos 313, el emperador Constantino declaró la libertad para profesar el cristianismo. Las reuniones que antes eran a escondidas, eran clandestinas, donde tenían que adorar a Dios a escondidas, se convirtieron ahora con Constantino en grandes reuniones llenas de lujo. La iglesia que antes era perseguida, después que fue llena de personas que querían quedar bien con el emperador. Las iglesias que estaban llenas y tenían comodidades, ya no tenían el amor, ya no tenían la espiritualidad que tenían al principio, hasta que llegó el momento de la reforma de Martín Lutero. Mi amado hermano, lastimosamente la iglesia en el siglo XXI ha crecido,
La iglesia del siglo XXI se ha expandido, se ha vuelto poderosa en la sociedad, se ha enriquecido económicamente, pero en muchos casos ha perdido la esencia, lo que es el amor, lo que es la sensibilidad, lo que es la espiritualidad que la iglesia de los primeros apóstoles tenía en la iglesia primitiva. Es por eso, mis amados hermanos, que en esta mañana vamos a ver a través de la palabra de Dios y vamos a analizar las características de la iglesia de los primeros cristianos y vamos a compararla con la iglesia del siglo XXI y veamos lo mucho que la historia de la iglesia tiene que enseñarnos hoy en día a los cristianos modernos. Quiero que veamos algunas características de la iglesia primitiva. Primero, era una iglesia que aprendía. Leíamos en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice la palabra. Hermanos, la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de ellos, de los apóstoles. Es decir, estudiaban la palabra, lo que les enseñaban, lo que ellos comprendían. Era una parte importante de la vida de la iglesia el ser enseñados con la doctrina de los apóstoles. Era muy importante entonces el perseverar en la sana doctrina, el ser enseñados en la doctrina del Señor, porque un cristiano con conocimiento es un cristiano que no es presa fácil de las doctrinas falsas, de las doctrinas erróneas, ni de las falsas sectas o enseñanzas. Mi amado, una iglesia que no aprende es una iglesia que es fácilmente llevada cautiva de todo viento de doctrina, de toda herejía, de todo falso profeta, como dice el libro de los Hechos. Y en Isaías capítulo 5, versículo 13, dice la escritura: por tanto, mi pueblo fue cautivo porque no tuvo conocimiento. Cuidado, mi amado hermano. Lastimosamente nos gusta que se nos predique de cómo salir de las deudas, de cómo ser felices en nuestro matrimonio, de cómo llevarme bien con mi prójimo y mi familia. Eso es muy necesario, pero no nos gusta los estudios bíblicos, no nos gustan los sermones doctrinales, no nos gusta que se nos predique sobre la base de lo que nosotros creemos. Esto creemos y lo consideramos aburrido. Mi amado hermano, necesitamos volver a ser una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia que aprende doctrina, una iglesia que sabe lo que es la palabra y que no se deje influenciar por falsas enseñanzas y por falsa doctrina. Número 2, era una iglesia que oraba, la iglesia primitiva. Hechos 2, 42 al final dice: estaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi amado, la iglesia de los primeros apóstoles era una iglesia de oración, una iglesia que perseveraba en oración, que oraba sin rendirse y veía las maravillas, los prodigios, los milagros de Dios ahí en la iglesia. La iglesia moderna es una iglesia que quiere milagros, que quiere ver las maravillas de Dios, escuche, pero que no quiere orar. Los cultos más pequeños de la iglesia son los cultos de oración. Y una iglesia que no ora es una iglesia sin ventanas, donde el resplandor de Dios no puede entrar a esa iglesia. Necesitamos volver a la oración. Es necesario orar y no desmayar para que no entréis en tentación, dijo Jesús. Mi amado hermano, la iglesia en comunidad, la congregación necesita reunirse a orar, porque cuando la iglesia ora, el poder de Dios se desata sobre la iglesia. Tercero, la iglesia primitiva era una iglesia unida.
versos 43 y 44. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice la palabra. Mi amado, los cristianos estaban juntos y todo lo que tenían era de todo. No había egoísmo, no había envidia entre los miembros de la iglesia. Hoy en día la unidad es una palabra que nos hace falta en la iglesia moderna, y la falta de unidad es ir contra la voluntad del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 verso 20 y verso 21, Él oraba al Padre y decía: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo oró para que entre los cristianos hubiera unidad, que fuéramos uno, así como Él con el Padre era uno. ¿Y en qué se manifiesta o cómo podemos notar la falta de unidad que hay en la iglesia moderna? Porque las iglesias, número uno, nos vemos como rivales, nos vemos peleando y no como hermanos en la fe. Nos vemos también dentro de las congregaciones que hay divisiones, que hay pleitos, que hay celos, que hay rivalidades en la iglesia. Lastimosamente no es el Hades, el infierno, no es Satanás quien está destruyendo a las iglesias, sino los pleitos y las rivalidades entre los hermanos. Mateo 12:25 dice: sabiendo que Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, escuche, no permanece. La iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, hermano, no está permaneciendo porque le falta unidad como la iglesia primitiva. Otro aspecto importante que tenía la iglesia primitiva: era una iglesia sin egoísmo, no tenía egoísmo. Hechos capítulo 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos, dice la Escritura. Mi amado hermano, en la iglesia de los primeros cristianos era tan grande el amor que había entre los hermanos, que cada uno vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían con aquellos que estaban pasando necesidad. Velaban por las necesidades los unos por los otros y no tenían egoísmo entre ellos. Se apoyaban mutuamente, no había indiferencia entre ellos. Cada hermano se preocupaba por la necesidad del hermano más necesitado. Pero hoy en día en la iglesia moderna tiene el corazón tan cargado de egoísmo que aunque veamos al hermano padecer necesidad, no abrimos nuestro corazón para ayudar. La iglesia moderna está reteniendo el dar y el bendecir. Es una iglesia donde a veces hay egoísmo, donde la iglesia primitiva no había eso. La iglesia primitiva se desprendía para bendecir, para sostener, para ayudar, para bendecir al hermano que padecía necesidad. Y hoy en día la iglesia del siglo XXI tiene que hacer lo mismo. Tenemos que amar, tenemos que dar, tenemos que soltar, tenemos que bendecir a nuestro hermano que está necesitado. Dice la palabra: mayormente a los de la familia de la fe. Y por último, la iglesia primitiva era una iglesia perseverante, una iglesia que perseveraba, una iglesia que estaba ahí en Dios. Dice el versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Mi amado hermano, la iglesia primitiva perseveraba unánime. Mi amado hermano, cada día en el templo, es decir, todos los días estaban en la casa de Dios. Yo entiendo, hoy en la iglesia moderna del siglo XXI, es verdad, tenemos que trabajar, es verdad, tenemos que apartar tiempo para nuestra familia y para nuestros estudios o trabajo. La iglesia moderna hoy en día ya no tiene tiempo para congregarse porque se ha absorbido en el trabajo, se ha absorbido en la familia, se ha absorbido en los quehaceres mundanos, que muchas veces no persevera la iglesia en congregarse, no persevera en estar junto con los demás hermanos. Dios nos ayude, mi amado hermano, amigo y familia. Esta es el tipo de iglesia que Dios quiere en el siglo XXI. Aprendamos de la iglesia de los hechos de los apóstoles. Aprendamos, número uno, era una iglesia que aprendía la palabra, que perseveraba en la doctrina. Número dos, era una iglesia de oración. Oraban, perseveraban juntos en oración. Era una iglesia, tres, unida. Tenían esa convivencia, esa unidad entre ellos. Cuarto, era una iglesia donde, hermanos, estaba sin egoísmo, se desprendían para bendecir y para dar. Y era una iglesia, número 5, que era perseverante. Dios te bendiga en esta mañana y que esta palabra nos enseñe y nos ayude a ser el tipo de iglesia que Dios quiere en este siglo XXI, como la iglesia primitiva. Padre, gracias por mis hermanos, amigos y familiares. Bendícelos, Señor, cúbrelos. Y yo en esta mañana declaro una semana bendecida. Amén y amén.